Hola, buenos días. Pues empezamos un nuevo día y de lo que vamos a hablar hoy en el vídeo es de lo que empezamos a hablar el último día, que es de la refrigeración de la batería híbrida. Ya vimos el último día que el coche, para intentar mantener la temperatura, que no se eleve demasiado la temperatura de la batería híbrida, la batería híbrida, como cualquier otra batería o pila, a medida que se va cargando, es decir, se le va metiendo energía eléctrica dentro, pues se calienta. Esto ya lo habréis notado si cargáis cualquier pila recargable o la propia batería de un móvil, pues que cuando se va cargando, pues sube la temperatura. Pasa exactamente lo mismo con la batería de un coche híbrido o eléctrico, que a medida que se va cargando, pues la batería sube. Entonces la batería, como ya sabemos, también tiene un rango de temperaturas óptimas, dentro de las cuales pues el coche deja utilizar la batería a su máxima potencia, y si se escapa de ese rango, tanto por arriba como por abajo, pues entonces el coche limita la cantidad de potencia eléctrica que permite tanto sacar como meter de la batería. Entonces, para cuidar la batería, en el sentido de que no esté demasiado caliente, el coche de serie pues ya controla un ventilador que se encuentra dentro del receptáculo de la batería. Entonces el coche esto ya lo hace automáticamente. ¿Qué es lo que pasa con el control automático que hace de la batería? Pues que una es que es siempre reactivo, es decir, que hasta que no ve que las temperaturas se salen de su rango, no hace nada. Entonces, nosotros con el Hybrid Assistant, una cosa que podremos hacer es ponerla al tope del ventilador. En un Prius 3G pues tiene 6 velocidades. Una cosa que podremos hacer es poner el ventilador de la batería híbrida al máximo cuando preveamos que su temperatura va a subir. Porque, por ejemplo, estemos bajando una pendiente muy pronunciada, vayamos a ir frenando con el freno regenerativo, es decir, iremos cargando la batería. Además de esto, pues si estamos en verano, pues la temperatura ambiente y la del habitáculo pues ya será un poco más elevada. Como ya sabemos, también el aire que se usa para refrigerar la batería sale del propio habitáculo, o sea que ya sabemos también pues que es interesante cuando la temperatura de la batería híbrida sea un poco elevada, pues es buen consejo el utilizar el aire acondicionado del coche para que el aire que entre dentro de la batería pues realmente consiga bajarlo, sea más efectiva la refrigeración. Entonces pues será bueno utilizar el aire acondicionado en verano, aparte de para nosotros como conductores o habitantes o pasajeros del vehículo, pues que no nos asemos. También es bueno para la batería usar el aire acondicionado para que se mantenga dentro de su rango óptimo. Entonces el ventilador de serie, con la programación de serie que trae el coche, pues ya intentará refrigerarlo. Pero a veces cuando tengamos que bajar una pendiente muy pronunciada, se nos va a calentar la batería, se nos calentará. Entonces cuando estemos en un recorrido que ya conozcamos, sepamos que vamos a tener que bajar un puerto de montaña frenando con el freno regenerativo, pues ya sabremos que se nos va a calentar. Entonces antes de que empiece a calentarse o antes de que empiece el descenso, pues una opción será poner a tope el ventilador de la batería híbrida para que así ya empiece a refrigerar antes de que ya empiece a subir la temperatura. Con eso podemos ayudar a mantener la temperatura de la batería dentro de su rango óptimo. Entonces esto el coche de serie pues no lo permite, por ejemplo, porque el coche es reactivo, hasta que no ve subir la temperatura pues no empieza a refrigerarla. Entonces esto lo podremos hacer también con el Hybrid Assistant. El Hybrid Assistant tiene en su configuración pues tiene varias opciones para controlar el comportamiento de la refrigeración de la batería híbrida. Primero tiene una opción
que lo que permite es que el Hybrid Assistant controle el ventilador de la batería híbrida. Si esa opción no está marcada, será el coche el que controle el ventilador de la batería híbrida. O sea, como si no tuviésemos el Hybrid Assistant, como funcionaría tal y como viene de serie el ventilador. Si tenemos esa opción marcada, el coche podrá controlar el ventilador de la batería híbrida. Aparte tiene otra opción, el Hybrid Assistant, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero que habla algo así como de sonda de temperatura. Esta opción lo que permite es que el Hybrid Assistant encienda de vez en cuando el ventilador de la batería híbrida, aunque teóricamente no fuese necesario según las condiciones de temperatura, para que pase aire por el sensor por los sensores. En el Prius 3G la batería tiene 3 sensores de temperatura, para que esos sensores cojan una temperatura. ¿Por qué? Porque si por esos sensores no pasa aire, la lectura de la temperatura no será tan real. Puede ser que la batería pues esté a una temperatura X, pero si en el sensor, si al sensor no se le hace pasar aire, pues la temperatura no será tan real, la lectura de las temperaturas no será tan real. Entonces la opción esta de sonda de temperatura lo que hace es que le dice al Hybrid Assistant que tiene permiso para de vez en cuando encender el ventilador, aunque no fuese necesario para refrigerarla, pero simplemente que lo encienda para que pase aire por el sensor de temperatura y así pues la lectura sea más real. Pues esa es otra opción. Y luego tiene dos opciones que permiten especificar dos temperaturas. Una que pone temperatura mínima y otra que pone temperatura máxima. El coche de serie solo permite refrigerar la batería, es decir, hacer pasar aire por la batería cuando ésta esté demasiado caliente. Pues el Hybrid Assistant tiene otra posibilidad, que es también permitir calentar la batería. Lo haría igual que en el modo de serie, es decir, la única forma que tiene es haciendo pasar aire del habitáculo hacia la batería híbrida. Pero ya no lo haría solo para enfriarla, sino que también para calentarla. Cuando la temperatura de la batería no está dentro de su rango óptimo, ahora por ejemplo me pasa a mí, ahora yo tengo una temperatura a 23 grados. Como vimos en el vídeo de ayer, pulsando encima del icono de la batería podemos acceder a la información en tiempo real de los límites que se aplican a la batería, que son el CCL y el DCL, que los vemos aquí. Ayer vimos los límites nominales para la batería de un Prius 3G. Si os fijáis ahora en el CCL pone 22,5. Este no era el mismo valor que nos salía ayer. Ahora tenemos un límite de menos 22,5 kilovatios. Eso quiere decir que esa es la potencia máxima que va a intentar meter, que va a permitir que se meta dentro de la batería híbrida, y un DCL de 20. Si os recordáis, ayer no salían estos valores. Cuando la temperatura pues estaba por encima de 25, no salían estos, salían unos límites mayores. Esto es porque ahora mismo pues ya la está protegiendo la batería. Como sabe que no está en su rango de temperatura óptima, pues ya no permite utilizar la batería híbrida a su máxima potencia. Pues la opción de calentar la batería sirve precisamente para ayudar en una situación así, en el que la batería está por debajo de su temperatura óptima, y se le permite al Hybrid Assistant que si la temperatura del habitáculo es superior a la de la batería híbrida y la temperatura de la batería híbrida es inferior a la de su rango óptimo de funcionamiento, pues se le permitiría meter aire que estaría más caliente en el habitáculo que en la batería hacia la batería, para así que la temperatura de la batería subiese. Esto el Hybrid Assistant lo hace solo si la temperatura del habitáculo es la adecuada para hacerlo, es decir, también monitoriza la temperatura. Hay un sensor de temperatura a la entrada de la batería. Aparte de los sensores internos, pues hay un sensor que mide la temperatura que entra dentro de la batería. Pues esto solo lo hace si tiene sentido, es decir, si la temperatura del habitáculo es inferior a la de la batería,
no va a hacer meter el aire dentro porque conseguiría lo contrario que se quiere, la enfriaría más, cuando lo que queremos ahora es calentarla. Entonces esa opción sirve pues para esas situaciones en las que en el habitáculo hay suficiente temperatura, pues para hacerlo pasar ese aire más caliente por la batería híbrida, y que así pues la temperatura de la batería entre por el rango inferior dentro del rango de temperatura óptima. Entonces para eso sirve esa opción de temperatura mínima. Pues si le decimos, por ejemplo, una temperatura mínima de 25, lo que entenderá el Hybrid Assistant es que si la temperatura de la batería está por debajo de esos 25 grados y la temperatura del habitáculo está por encima de esa temperatura que le estamos poniendo como temperatura mínima, pues encendería el ventilador de la batería híbrida para hacer pasar aire caliente hacia la batería híbrida. Pues para eso sirve esa opción. Esta posibilidad el coche de serie no lo permite. De serie el coche solo la enfría, no la calienta. Pues para eso sirve esa opción. Si ahora os habéis fijado, pues ha subido ya, ahora ya pone menos 23 kilovatios. Es decir, va subiendo la potencia que permite el CCL, es el de carga, que permite meter dentro de la batería a medida que nuestra temperatura de la batería va subiendo. Ahora ya está a 24 grados, pues ya permite cargar con un poco más de potencia la batería. Esto lo irá haciendo hasta que la temperatura de la batería entre dentro de ese rango óptimo. En cuanto entre dentro, veremos que ese menos 23 pues ya se ha convertido, no recuerdo, me parece que era un 25 o 26 kilovatios, pues eso querrá decir que ya está dentro de su rango. Bueno, pues la opción de temperatura mínima sirve para decirle eso al Hybrid Assistant, que se le permite calentar la batería, y también hay una opción que especifica la temperatura máxima, que lo que se le dice al Hybrid Assistant con esa opción es que cuando la temperatura sobrepase o se acerque a esa temperatura, la temperatura de la batería se acerque a esa temperatura, ponga el ventilador de la batería híbrida al tope. Es decir, si ahí, por ejemplo, le ponemos, yo los límites que estoy utilizando ahora son 25 de temperatura mínima y 39 de temperatura máxima. Si la temperatura, en este ejemplo, con estos datos que os estoy diciendo, si la temperatura de la batería híbrida se acerca a los 39, lo que va a hacer es va a ir subiendo la velocidad del ventilador, que ya sabemos que en este coche va del 1 al 6, pues la irá subiendo, para así intentar pues que no sobrepase esa temperatura que le hemos dicho. Esa velocidad del ventilador que el Hybrid Assistant, va a ir estableciendo es dinámica. Es decir, si por ejemplo la ponemos a 39 y la temperatura está a 38 o a 37, pues el coche ya empezará, el Hybrid Assistant le empezará a dar la orden de pues ponerla a la velocidad 1. Que se acerca más a 39, pues ya la irá subiendo esa velocidad. Entonces es un rango de velocidad dinámico que el coche, el Hybrid Assistant, lo va a ir cambiando. Como está constantemente monitorizando las temperaturas, pues lo va cambiando. Y también por el rango inferior. Entonces para eso sirven esas opciones, que tienen esas ventajas respecto a la refrigeración o también para calentar, que de serie el coche no lo hace, pues la batería híbrida. Aparte, pues ya hemos visto que también nos permitirá pues poner el ventilador de la batería híbrida al máximo cuando preveamos, por ejemplo, que vayamos a hacer un descenso y ya sepamos que se va a calentar de antemano, pues para que empiece a refrigerarla antes y así tener más margen, pues lo podemos también hacer así. Los iconos donde podemos ver pues la velocidad del ventilador los veis ahora aquí en pantalla. Sale un icono de un ventilador, en mi caso lo estáis viendo que sale con una A adentro. Esto significa que yo le estoy permitiendo, es decir, que en la configuración del Hybrid Assistant le permito que modifique la velocidad del ventilador, por eso está puesto en A, porque es automático. Y aquí veis la temperatura de la batería 24, que es el mismo número que sale sobre el icono de la temperatura de la batería, y luego
un 21, que sería la temperatura del habitáculo. Entonces yo tengo marcado, como os he dicho, ese rango de temperaturas en la batería, en la configuración del HA, perdón, de 25 a 39. Entonces a mí ahora me gustaría que se estuviese calentando la batería, pero como el coche sabe que en el habitáculo hay 21, lo que ahora no está haciendo es meter aire hacia la batería porque la estaría refrigerando, haría que se apartase de su rango óptimo de funcionamiento, que sería lo contrario a lo que yo quiero. Entonces ahora por eso, aunque yo tenga puestas esas opciones, no la está refrigerando. ¿Cómo podemos forzar la ventilación de la batería híbrida? Pues simplemente pulsando encima del icono de la batería. Ahora, por ejemplo, yo lo he pulsado y se ha quitado la letra A. Eso quiere decir que ahora no le permito que modifique la ventilación. Si lo vuelvo a pulsar, ahora se ha puesto un marco de color amarillo y el ventilador de color amarillo. Ahora le he dado la orden de que la ponga al máximo. Entonces, si ahora os fijáis, la ha puesto al 1, la va subiendo progresivamente. Entonces ahora la irá poniendo hasta llegar a la velocidad máxima, que es el 6. Lo va subiendo, un 2, un 3. Pues esta es la posibilidad de forzar el ventilador de la batería híbrida a su máxima potencia, que sería el número 6, que ahora ya lo está. Pues esto lo podemos hacer cuando preveamos que vamos a necesitar una capacidad de refrigeración mayor. Y ahora se ha encendido, si lo veis en el iconito de la batería, al lado de la temperatura, el simbolito, bueno, este simbolito de aquí. Eso significa que ahora está funcionando. Por si no tuviésemos este display y tuviésemos el anterior, tuviésemos otro, que pudiésemos saber que ahora está funcionando el ventilador. Aparte al 6 pues ya se nota un poco de ruido, entonces esto lo podemos ver también, o lo podemos notar, mejor dicho, por el ruido. Y si ahora pues pulsamos otra vez, ahora se ha puesto en A, se ha quitado el marco de color amarillo, y eso significa que ahora le hemos dicho otra vez que vuelva a controlar el ventilador de la batería híbrida según la configuración que le hemos puesto en el HA. Como ahora no hace falta que se encienda, pues ya se ha bajado, ahora está a 0. Entonces estas son las opciones que nos permite el Hybrid Assistant para controlar la ventilación. Ahora la tenemos a 24, veis el límite de carga de la batería, ahora ya ha subido, es menos 23,5, es decir, a medida que este número negativo va aumentando, significa que se permite cargar la batería a más potencia. Como la temperatura ya se va acercando al intervalo óptimo, pues cada vez va dejando. Ahora ha subido, está entre 23,5 y 24, ahora ya tenemos la temperatura de la batería híbrida. Esto es el sensor, la batería tiene 3 sensores, esto no recuerdo, me parece que es la temperatura mínima, o una media, no recuerdo. Pero a medida que va subiendo la temperatura, los límites pues se van relajando hasta que ya no aplica ningún límite. Entonces estas son las opciones que nos permitirán pues un control más detallado sobre la refrigeración de la batería que el coche permite de serie. Con el Hybrid Assistant pues podemos tener ese control que sin el Hybrid Assistant no lo tendríamos. Y esto pues, bueno, nos permitirá anticiparnos a cuando sepamos que vamos a necesitar una refrigeración más alta. El intervalo óptimo, pues ya os lo he dicho, en la batería de un Prius 3G pues estaría entre 25 y 39 más o menos, y por eso le tengo puesto yo esos límites, para que intente meter la temperatura dentro de esos dos límites. Os dije que el coche tenía 3 modos: el modo Eco, el modo normal y el modo Power. Y sin embargo, pues ya sabéis todos que también tiene el modo EV. Yo realmente no lo considero como un modo, aunque realmente lo es, porque cuando apretamos a ese botón, si la batería
está en condiciones de poder dar carga, es decir, ya se han hecho sus fases de calentamiento o no han empezado. Es decir, si estamos en medio de una fase de S1B y pulsamos el botón, no nos hará caso porque él va a intentar hacer sus fases de calentamiento hasta que permita parar el motor de combustión. Entonces, sin embargo, si ahora por ejemplo estamos en un S4, pues si la velocidad es inferior y si las temperaturas son correctas y su carga también es correcta, pulsando el botón EV nos dejará ir en eléctrico. Lo que pasa es que como eso lo podemos hacer también a través del pedal del acelerador, pues yo el botón EV no lo utilizo más que para impedir, que es lo que hago cada día al principio del vídeo, para impedir que se encienda, para retrasar su encendido. Para eso es para lo que uso yo el botón de EV. Como ya sabéis, no es bueno agotar la batería híbrida, porque luego el volver a que su nivel de shock vuelva, que es lo que va a intentar el coche, que vuelva a un 60, tiene un coste. Entonces yo no fuerzo nunca no utilizo el botón EV más que para intentar retrasar el encendido. Entonces yo ese botón pues solo lo utilizo para eso. Es decir, no tendría ningún sentido que yo lo pulsase para intentar ir en eléctrico, porque cuando el coche me lo permita hacer, no voy a necesitar utilizar ese botón. Con ejercer la presión adecuada en el pedal del acelerador vamos a poder conseguir eso. Entonces no nos hace falta utilizar ese botón para un uso normal. Bueno, ya hemos llegado a nuestro destino. El límite ahora de carga de la batería ya está a menos 24,5, ya se está acercando a su límite nominal, y el de descarga a 20,5, el de descarga eran 21 kilovatios. Entonces a medida ya estamos a 25 grados. Es decir, están a punto de desaparecer ya los límites que está aplicando el coche para proteger a la batería. Y esto pues ya lo vimos que son los límites CCL y DCL, que se activan tanto para cuando el coche detecta que la batería no está bien, como cuando detecta que las condiciones de temperatura pues se salen de su rango óptimo. Con eso el coche va limitando la potencia de la batería híbrida. Bueno, pues con esto hemos llegado a nuestro destino. Me despido hasta el siguiente viaje. Pues hasta luego.